María Teresa Fernández de la Vega recorrió ayer la comarca de Albaida, donde visitó, entre otras cosas, el Palacio Marquesal y el Museo Internacional de Títeres. Después, la candidata socialista al Congreso por Valencia dio un mitin en Ontinyent, donde anunció 2 compromisos en materia de infraestructuras y restauración. Va a ser una realidad la variante de Albaida de la Nacional 340, como va a ser una realidad la autovía del Mediterráneo, pero también va a ser una realidad la recuperación de nuestro patrimonio, el Palau de la Vila y el Palau dels Marquesos de Albaida, que me he comprometido esta tarde a rehabilitarlo. La vicepresidenta hizo campaña en esta localidad y defendió el programa del PSOE frente a la apatía, según dijo, de la derecha. Además, animó a la gente a salir a votar el próximo 9 de marzo. Les interesa la gente cansada, la gente cansada de la política, desinhibida. Ellos solo ganan, ¿sabéis cuándo ganan? Cuando están las urnas medio vacías. Por eso, esta vez van a estar llenas. Tenemos que movilizarnos estos 7 días que nos quedan. Yo os pido que llevéis toda esa ilusión, toda esa energía que me transmitís, que me dais, que me la dais, que la siento, que la llevo, que me ayudéis a llevarla a la gente, a cada ciudadano, a cada persona, a cada hombre y a cada mujer, para que entre todos venzamos la apatía, el inconformismo y vayamos hacia adelante llenando las urnas de votos socialistas. Tenemos que estar todos. En su discurso, de la Vega apeló ante los ciudadanos valencianos a rechazar la resignación y a seguir apostando por la justicia, la solidaridad, la igualdad y el progreso.